noches, que Dios les bendiga. Bueno, como todo día viernes estamos con nuestro discipulado y hoy queremos hablar acerca de la parábola de las 10 vírgenes, un llamado a vigilar y perseverar. Quiero invitarte a que abras tu Biblia juntamente conmigo y podamos ir al libro de Mateo, capítulo 25, del verso 1 al 13. Y leemos así, dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. En el discipulado anterior estuvimos hablando un poquito de lo que son las parábolas y por qué el Señor usó las parábolas y cómo Él nos manifestó y nos hizo entender de cierta manera lo que es el reino de Dios o el reino de los cielos a través de las parábolas. Y en esta semana queremos profundizar en esta parábola de las 10 vírgenes, que está juntamente a continuación de cuando el Señor habla de las señales del fin del mundo, del fin del siglo, de su venida. Entonces esta parábola está conectada con el fin de los tiempos. Por eso consideramos importante en esta noche compartirla con ustedes y estudiar un poquito en profundidad el contexto, en lo que significa, porque vemos que dice que el reino de los cielos es semejante. Él encuentra cierta semejanza en lo que ocurría en una boda judía, en el contexto judío, en donde más que esperar a la novia como hoy en día esperamos, ¿cierto? Cuando hay una boda, no se espera a la novia. En las parábolas de Cristo, como era la costumbre del tiempo, se espera al novio, se espera al esposo. Entonces, ellas, las vírgenes, básicamente eran las damas de honor, que estaban atentos porque una vez que llegaba el novio, él pasaba a buscar a la novia y se iban juntos al lugar que estaba preparado para el banquete. Y en esa trayectoria, en ese camino, las vírgenes, que eran las damas de honor, los acompañaban, y para eso necesitaban estar preparadas y tener sus lámparas encendidas para alumbrar el camino, porque esto podía ocurrir de noche. Entonces, vemos que las lámparas encendidas eran un símbolo de preparación, pero también de alegría, de gozo, de esta expectativa de lo que iba a ocurrir con esta nueva pareja. Y vemos que también el aceite representaba la provisión necesaria para mantener la lámpara encendida en medio de toda esta espera que iba a ocurrir mientras llegaba el esposo. Otra cosa importante que encontramos como contexto histórico de esta parábola es que en un momento se cierra la puerta, porque cuando llegaban al lugar en donde se iba a efectuar la celebración, se cerraba la puerta, porque en la costumbre judía, una vez que entraba el esposo con la esposa, los novios, a la celebración, al banquete, ya se cerraba la puerta por seguridad, para que no entrara nadie que no estuviese invitado y para poder disfrutar de la boda. Entonces,
vemos que hay varias cosas que podemos nosotros aprender de esta parábola, de qué nos tiene que decir a nosotros, de cómo debemos estar esperando la venida del Señor. Entendemos que el Señor nos dijo que era muy importante velar. Él termina esta parábola en el verso 13 diciendo: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y velad no quiere decir que no vas a dormir, porque de hecho la misma parábola nos dice que todas se durmieron. Pero en el velad es como que tú estás durmiendo, puedes estar haciendo cualquier cosa, pero tu espíritu está expectante a lo que va a ocurrir. Está anhelando lo que va a ocurrir. Y muchas personas en los últimos tiempos tienen por tardanza la venida de Cristo, pero nosotros creemos que vamos a ser la generación que va a presenciar la venida del Señor. Por eso es que hemos tratado de comenzar toda una preparación, de entender cuál es el tiempo que estamos viviendo y movernos en base a este tiempo profético que nos ha tocado a nosotros vivir. Entonces vemos que lo importante también que se destaca en esta parábola es el estar preparado para la boda. Podemos leer en Apocalipsis capítulo 19, versos 7 al 9, dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Vemos que requiere una preparación, que no es opcional la preparación. Tú y yo recibimos la invitación para ir a las bodas. Y uno, desde el momento en que le notifican de alguna pareja que se va a casar, de que va a contraer matrimonio, es prepararse, es saber con qué ropa va a ir, cómo se va a presentar, porque es una honra. Cuando te invitan a un matrimonio, es una honra que alguien te está dando. Y tú respondes en ese preparativo, no solamente de preparar un regalo, sino que también tú mismo te preparas porque te sientes honrado de ser parte de esa boda. Y en esta boda que el Señor tiene para nosotros, estamos todos invitados. Vemos que hay otras parábolas que nos hablan también de esto, que todos están invitados al banquete. Pero no todos reciben la invitación. Muchos comienzan a excusarse, muchos comienzan a poner obstáculos, excusas para asistir al banquete de Dios. Y de esa manera, ¿qué estamos diciendo? Es que no estamos valorando que hemos sido hallados dignos por la sangre de Cristo de entrar a las bodas, de ese momento en que, porque el Señor dice que nosotros somos su novia. Y sería muy triste que una novia se presente en su boda sin querer estar, sino que por el contrario, nosotras y nosotros como la novia de Cristo somos llamados a expectar la llegada del esposo. Entonces vemos que la santidad es un camino que va en aumento. Dios nos encuentra con muchas situaciones, nos encuentra con muchas ataduras, con mucho pecado, iniquidad, porque Él nos recibe tal como estamos. Pero Él comienza un proceso de transformación, Él comienza un proceso de santificación y empieza un proceso de madurez, un proceso de fortalecernos, de echar raíces, de crecer, porque todo lo que está sano crece y se multiplica. Entonces lo normal es que nosotros crezcamos, que podamos llegar a la madurez, a la estatura del varón perfecto, porque Cristo dice, vamos a leerlo más adelante, que Él murió para presentarnos a sí mismo como una esposa santificada. Y leemos en 2 de Pedro, capítulo 1, versos 5 al 10, dice:
vosotros también, el apóstol Pedro aquí hablando a la iglesia, dice, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Hay muchos mandamientos de Dios que nos demanda a nosotros amar. Y si nosotros lo vemos de forma natural, a nosotros es fácil para nosotros amar a aquellos que son nuestros familiares, nuestros amigos, pero la Biblia nos habla de un amor más sublime, de un amor más perfecto. Y cuando uno ve su realidad y lo compara con este amor, se da cuenta que hay mucho trayecto que nos falta por recorrer. Porque es fácil decir que tenemos amor, pero el amor es un fruto que se va desarrollando, como lo explica aquí bien claramente Pedro. Entonces vemos que hay todo un proceso, que primero partimos con lo primero que es la fe, valga la redundancia. Luego de la fe vamos a añadir la virtud. Luego de la virtud vamos a añadir el conocimiento, pero no nos vamos a quedar en el conocimiento. Mi pregunta para ti hoy es, ¿en qué etapa estás tú? ¿Te quedaste en el conocer? ¿Te quedaste en el memorizar una serie de escrituras, de recitarlas, pero sin un peso, sin una autoridad, porque no puedes vivirlo? Y la palabra del Señor nunca va a ser para condenarte, sino que es para desafiarnos y analizarnos a nosotros mismos, de si estamos firmes en la fe, si estamos creciendo en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo, porque dice que debemos ir hacia adelante a la perfección. Y como Pablo yo te puedo decir, no es que lo haya alcanzado, pero sí una cosa tengo bien clara y de nada hago caso, sino que me extiendo hacia la meta. Ninguno está terminado, así que todos tenemos el desafío de proseguir a la meta, de santificarnos más. Como dice Apocalipsis, el que es santo, santifíquese todavía. Y el que es injusto, practique la injusticia todavía, porque estamos en un tiempo de cierre, de término. Entonces, este es el tiempo que Dios nos da para prepararnos. Y no olvides, es un camino en aumento, porque dice que si todas estas cosas están en nosotros, lo que te mencioné anteriormente, y abundan, no nos van a dejar estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entendemos que la vida eterna es más que liberarnos del infierno. La vida eterna es que conozcamos a Cristo, que Dios nos ha dado a Cristo y que podamos tener comunión con Él. Dice, pero el que no tiene estas cosas, lo que te mencioné anteriormente, sigo leyendo el mismo pasaje, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firmes vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Es una instrucción súper clara del apóstol Pedro. Cuando tú te preguntas cómo yo me aseguro de permanecer hasta el fin, esta es una forma, es ir añadiendo, es ir creciendo, es ir avanzando, es seguir dando fruto, para que de esta manera hagamos firme la vocación y la elección que un día tú y yo hicimos. Y si tú no la has hecho aún, hoy es el día aceptable. No menosprecies la invitación, no menosprecies el llamado del Rey a su banquete, a sus bodas. Y dice que la lámpara del cuerpo es el ojo. Yo te decía aquí que el que no tiene estas cosas tiene la vista corta. Y en esta parábola vemos que hay una lámpara. Y por la misma escritura nosotros entendemos que esa lámpara también representa nuestro ojo. Cuando tenemos la vista corta nos quedamos estancados. Cuando tenemos la vista corta no somos capaces de dimensionar la gracia que nos ha sido dada, el gran tesoro que tenemos al haber recibido esta fe. Pero cuando nuestra lámpara está encendida, alumbra todo nuestro ser
todo nuestro cuerpo y nos permite andar en medio de las tinieblas, pero alumbrados por esta luz. Dice en Mateo 6, versos 22 al 23, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Esa es una pregunta que hace el Señor. Entonces, la manera en que nosotros somos capaces de ver las cosas determina la claridad espiritual que tenemos. Y de esta manera podemos ver las cosas desde la perspectiva de Dios, con la luz del Evangelio, con la luz de Dios. También el aceite que necesita esta lámpara es símbolo del Espíritu Santo. No basta con tener una medida inicial, porque ellas tenían lámparas en sus aceites, pero debían llevar una reserva adicional por si la espera se alargaba. La espera del Señor muchas veces para nosotros, en lo personal, se hace larga. Por eso nosotros tenemos que tener aceite adicional, provisionado, ser prudentes. Cuando tú sabes que viene un tiempo de escasez, si somos prudentes, somos llamados a ahorrar, a cuidar. Entonces, estamos viviendo un tiempo difícil y el llamado del Espíritu Santo es a tener reservas del Espíritu de Dios. Es poder buscar instancias en donde somos llenos del Espíritu Santo de Dios. En Efesios capítulo 5, verso 18 dice: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. El mandamiento del Señor siempre va acompañado de no hagas esto, pero sí, más bien haz esto otro. El mandamiento del Señor funciona por reemplazo. Por ejemplo, cuando el Señor dice: el que robaba, no robe más, no hurte más, sino que trabaje con sus manos para que tenga con qué sustentarse y con qué compartir. Entonces vemos que los mandamientos del Señor siempre van a ser sustitutivos. Entonces en este caso, el Señor dice, o la palabra del Señor dice a través de la boca del apóstol Pablo, dice: no se embriaguen con vino, sino por el contrario sean llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué no se embriaguen con vino? Porque en eso hay disolución, en eso hay pérdida, en eso no hay un resultado efectivo. Pero cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, es otra cosa. Ese es el llamado de Dios, porque estamos viviendo los últimos tiempos. ¿Qué pasa con las personas cuando se embriagan? Todo lo que es su sentido de obediencia o de no hacer lo incorrecto, eso se debilita, se desinhibe. Esto está muy conectado con una parte de nuestro cerebro, que es la que toma las decisiones. Entonces, cuando tú te dejas influenciar por el alcohol, eso se debilita, y si tú eras un cristiano firme, tal vez en estado de embriaguez, tú puedes caer en tentaciones que, estando lleno del Espíritu Santo, tú no lo harías por ningún motivo. Por eso es que es importante considerar la Escritura, porque todo el consejo de Dios es para nuestro beneficio. Dice también en Juan capítulo 14, verso 16 al 17, dice: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero ustedes le conocen, porque mora con ustedes y estará en ustedes. Entonces Dios nos ha llamado a tener comunión con el Espíritu Santo, a ser templo del Espíritu Santo, a ser llenos del Espíritu Santo continuamente. Porque no basta con haber recibido la llenura del Espíritu Santo una vez. Debemos procurar continuamente ser fortalecidos en el Espíritu, ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Y aquí las vírgenes prudentes mandan a las insensatas a que vayan a comprar aceite a quienes lo venden, porque si no, corrían el riesgo de que les faltara a todas, ya no solamente a las 5 que no se habían preocupado, sino que a ellas también.
Y esto a mí me da a entender que hay un sentido de responsabilidad personal. Dice en Filipenses capítulo 2, verso 12: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Aquí Pablo le está hablando a la iglesia y le dice no solamente como cuando actuaban cuando yo estaba presente, sino más bien con mayor razón, ahora que yo estoy ausente, ustedes tienen que preocuparse de cuidar su salvación con temor y con temblor. O ocuparse de su salvación con temor y con temblor. En Gálatas 6:5 dice, porque cada uno llevará su propia carga. Si bien es cierto, el Señor nos llama a llevar las cargas los unos de los otros, hay un cuidado que es, mira, Adán fue puesto en el Edén y él fue puesto en el Edén para que lo labrase, pero también para que lo cuidase. Adán no hizo nada para merecer el Edén. Tú y yo no hicimos nada para merecer la salvación. Pero sí Dios nos ha puesto que seamos buenos administradores de la gracia que recibimos. De todo lo que Dios nos ha dado, de toda la gracia, de todos los talentos, de todos los dones, de todo lo que hemos recibido, dice que vamos a un día a dar cuenta. Entonces, te animo a que seas responsable por ti mismo. Que ya no estés esperando que, gloria a Dios, si hay un pastor que te cuida, un líder que te cuida, un mentor, no sé qué nombre pueda tener, quien tiene un cuidado especial de ti, pero que el primero que tiene la responsabilidad por sí mismo eres tú mismo, eres tú misma. Dice, las prudentes no comparten su aceite porque la preparación es individual. Cada creyente debe cultivar su propia relación con el Señor. Porque nos hemos encontrado que muchas veces tenemos más relación con un templo, con un líder, con un pastor, que con el mismo Señor. Pero el Señor dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y para conocer la voz del pastor tenemos que estar cerca del pastor, familiarizados con su voz. Entonces, la Biblia claramente nos enseña a estar preparados para las bodas del Cordero, vivir en santidad, velar con perseverancia, aun cuando tu camino muchas veces se te hace difícil. Dice que 7 veces cae el justo, pero 7 veces Jehová lo levantará. Deja que el Señor te levante. Tal vez tú has lidiado con tentaciones, te has vuelto a caer, has vuelto a tropezar en aquellas cosas que tú pensaste que nunca más ibas a caer. Pero el Señor en esta tarde quiere fortalecerte, quiere limpiarte una vez más, quiere santificarte una vez más para que tú vuelvas a tu posición y para que puedas tomar el lugar que Él te dio en su mesa. Que no te desvíes ni te deslices por nada de este mundo. Nada de este mundo tiene el valor suficiente para ser un reemplazo o un sustituto de lo que es el reino de Dios. Mira, hay una cosa importante que yo estuve un poquito revisando con respecto al texto de Apocalipsis capítulo 19, versos 7 al 9, en donde la versión Reina Valera de 1960, que es una de mis versiones favoritas, traduce que se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino, aquí explica el texto, dice, es las acciones justas de los santos. Pero esto está un poquito en contraposición de lo que nosotros creemos que es la justificación por fe. Entonces yo me fui al texto original y resulta que la palabra que se traduce aquí como acciones justas es la palabra dikaiomata, que en el fondo, en las versiones más antiguas, la versión, por ejemplo, la Biblia del Oso de 1569 o en la Reina Valera antigua de 1602, se traduce como la justificación de los santos.
Entonces leemos, dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es la justificación de los santos. De la misma manera lo traduce la Reina Valera de 1602. Y si repasamos un poquito esta palabra, la dikaiomata, en Romanos 1:32 dice, queriendo haber entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que las practican. Esa es la traducción de esta misma palabra, juicio o decreto justo, o sea, algo que tú te mereces. En Romanos 5:16 dice sentencia de absolución, por ejemplo, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino por causa de un solo pecado para condenación, hablando de la caída de Adán, pero el don, o sea, la gracia de Dios, vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Aquí el apóstol Pablo está hablando de lo que es la justificación por fe, cómo este proceso ocurre, cómo esto tan extraordinario ocurre. Entonces nosotros recibimos una sentencia de justificación. Fuimos declarados inocentes, fuimos declarados justos. Y dice en Romanos 5:18 que esta justificación, dice, así que como en la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia que vino, la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Vemos aquí que Dios no hace acepción de personas. El Señor murió con los brazos abiertos por toda la humanidad. La pregunta es si tú te vas a presentar en tu juicio, que es ineludible, si te vas a presentar con tu propia justicia, que delante de Dios realmente es un trapo de injusticia, por muy buenas personas que podamos ser o parecer, delante de la santidad de Dios, de la justicia de Dios, nosotros nos quedamos cortos. Entonces, es más seguro acercarnos confiadamente, pero al trono de la gracia, no teniendo confianza en nuestra propia justicia, en lo suficiente que nosotros podamos ser, sino que poner toda nuestra confianza en la justificación que es por la fe en el Señor, en el acto, en el sacrificio que Él llevó a cabo por nosotros para justificarnos delante del Padre. Y la palabra del Señor dice, si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y dice además, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, pero no solamente perdonarnos, sino que limpiarnos de toda maldad. Él no solamente te perdona por lo malo que haces, sino que te limpia por todo lo malo que puedas haber hecho o que yo pueda haber hecho. Entonces, vemos que esta palabra, más que acciones justas de los santos, el que nosotros podamos vestir vestiduras de lino fino, blanco, limpio, resplandeciente, es por la obra de la justificación que se llevó a cabo en la cruz. En la época del Nuevo Testamento, dikaioma se usaba para referirse a un acto justo, una ordenanza establecida por ley o una sentencia judicial, es un término legal. Entonces, es importante que nosotros entendamos que esto no se trata de emociones, si tú te sientes perdonado o no te sientes perdonado, esto es algo legal. Y esto ocurrió en el tribunal del cielo. Ahora tú tú te imputas esa justificación, te imputas ese perdón de pecado que fue comprado en la cruz con sangre. Esa es la pregunta. Porque nosotros vamos a ir a esta boda, y esta boda, las ropas fueron compradas. El aceite está todo provisionado, pero nosotros debemos ir a donde lo venden. El que lo vende es estar en la presencia del Señor. Entonces la parábola de los 10 vírgenes nos enseña a tener aceite suficiente en nuestras lámparas, símbolo de la presencia del Espíritu Santo, y ser vigilantes. En Efesios, el texto que yo me iba a referir anteriormente está en Efesios capítulo 5, verso 25 al 27.
Cristo amó a la iglesia, dice Pablo, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Quiero decirte que no hay pecado que esta sangre no pueda limpiar. Que no hay pecado que esta sangre no te pueda liberar, que no hay atadura, que no hay esclavitud, que esta sangre no te pueda hacer libre y hacerte libre para amarlo a Él, hacerte libre para amar a Jesús, para servir a Jesús. Yo creo que hay muchas personas que hemos sido engañadas por mucho tiempo y creemos que el pecado vence sobre nosotros, pero la palabra del Señor nos enseña algo totalmente distinto. Yo no sé qué lucha tienes tú. Yo conozco mis propias luchas, pero nuestras luchas debemos llevarlas delante de la presencia de Dios y de la verdad de la palabra de Dios, que dice que nuestra lucha ya fue ganada, nuestra victoria ya fue obtenida, que el Señor nos hizo libres para amarle a Él. Él ya nos compró a precio de sangre para santificarnos, para presentarnos a sí mismo. O sea, el Señor quería una novia limpia, una novia pura, pero Él sabía nuestra condición. Él sabía que no estábamos en esa condición, pero Él hizo todo lo posible. Él proveyó el sacrificio, Él proveyó su propia sangre para limpiarnos. Y si tú no lo sabes, el Señor Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En la costumbre judía, para que hubiese un perdón de pecado, tenía que haber un derramamiento de sangre. Los judíos estaban relacionados con más bien acostumbrados o habituados a los sacrificios para pureza, para limpieza de pecado. Pero cuando Juan el Bautista ve a Jesús, él lo ve, y lo que ve en Jesús es que es un cordero. Y así como en la era de los sacrificios que se hacían a través de animales, él ve esta figura cumplida en su plenitud. Esto que era una figura, una sombra, lo ve cumplido en su plenitud en el sacrificio de Cristo. Tú puedes decir, pero qué cruel. Es que el pecado, amigo y amiga, tiene consecuencias, tiene un peso. No es algo que Dios ve de forma tan ligera. Y Él quería mostrar que tu pecado y mi pecado tiene una condena, tiene un juicio, pero a través de Jesucristo Él quiere hacernos libres de ese juicio, pero para que vivamos para Él. No importa lo que tú y yo hayamos vivido, el Señor tiene perdón abundante, pero lo importante es que nosotros respondamos en gratitud, de consagrar nuestra vida a Él, esperar su venida, estar como estas vírgenes prudentes, con aceite suficiente, porque el aceite de Dios, que es su presencia abundante en nosotros, nos aparta del mal, nos santifica. Mira, 2 Pedro 3:14 dice: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin manchas e irreprensibles en paz. Se requiere diligencia para ser hallados sin mancha. Se requiere diligencia para ser hallados firmes. Se requiere diligencia para ser hallados irreprensibles. En Hebreos 12:14 dice: seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Esto es, la sangre de Cristo nos lava y nos limpia, pero nosotros no nos podemos ir a meter vestidos de blanco en el lodo, o donde hay un barril de petróleo. Nosotros debemos cuidar nuestra vestidura, que no podíamos obtenerla por nuestro propio esfuerzo, pero sí el Señor nos manda a ser diligentes, prudentes y a santificarnos de forma continua. El llamado entonces es a preguntarnos: ¿cómo está mi lámpara hoy? ¿Necesitamos más aceite? Siempre vamos a necesitar más.
Siempre vamos a querer más, porque es necesario desear más y tener más. Es necesario de continuo estar velando, aun cuando estés durmiendo. Dice el cantar de los cantares, perdón, yo dormía, pero mi corazón velaba. Que esa sea una realidad en nosotros, que podamos estar, aun sea que durmamos, somos del Señor, sea que vivamos, que muramos, somos del Señor, sea que vivamos, que durmamos, del Señor somos. ¿Tenemos suficiente aceite? ¿Cómo están nuestras ropas para la boda? ¿Cómo está nuestra lámpara hoy? Quiero invitarte a que cierres tus ojos ahora y que el Espíritu Santo comience a redarguir tu vida. Que no dejes ningún espacio, ningún lugar donde el Espíritu Santo no tenga acceso. Porque sin Él no podemos hacer nada. El Señor Jesús dijo, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Todo pámpano que permanece en mí lleva fruto, pero el que no permanece en mí no puede llevar fruto, se seca. Entonces es importante que no andemos en dobles ánimos, en dobles decisiones, en dos mentes, en dos determinaciones. Un día estoy con un pie con Cristo, otro día estoy con un pie lejos de Cristo. Es un riesgo, porque el Señor Jesús va a venir cuando tú y yo menos lo esperamos. Y qué glorioso va a ser ese día que el Señor nos haya haciendo su voluntad, santificándonos, teniendo paz con todos, en lo que de nosotros dependa. Que el Señor guarde todo nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu para su venida. Oramos. Señor, te damos gracias por esta palabra. Señor, tú que eres el que escudriña la mente y el corazón. Delante de ti no hay hombre o mujer que se pueda justificar, pero venimos, Señor, confiadamente al trono de tu gracia para alcanzar misericordia y el oportuno socorro. Señor, yo oro por libertad. Oro, Señor, para que se corten las ligaduras, toda raíz, Señor, de pecado que tiene esclavos a tus hijos y que no les permite, Señor, mantenerse firmes en la fe que han determinado en ti, Señor, que han puesto en ti. Señor, en esta hora, corta toda cadena. Liberta, Señor. Libra de todo hábito pecaminoso, Señor. De toda ligadura de alma. De todo lo que, Dios mío, se ha corrompido. Señor, así como tú moriste en la cruz del Calvario para presentarnos a ti mismo, Señor, santificados, una vez más te pedimos perdón por nuestros pecados. Confesamos nuestros pecados delante de ti, porque tú eres justo para limpiar nuestros pecados y perdonarnos, Señor, perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Señor, límpianos en esta hora. Permítenos estar preparados para tu retorno, para ser testigos, pero no de esos testigos que se ahuyentan y se van avergonzados, sino que testigos de tu venida, de tu retorno, que pueden erguir sus cabezas y pueden decir, aquí está nuestro Señor, lo hemos esperado y Él finalmente ha llegado. Gracias, Señor, por cada vida que es interceptada por este mensaje. Tú eres el que convence, tú eres el que redarguye y tú eres el que santifica. Y en eso confiamos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga.